a todos. Gracias por estar aquí y por la disposición de apoyarnos con esta mesa técnica. Tenemos el tema que nos atañe hoy es el asunto 14, sí se los hicimos llegar a sus correos electrónicos, que es una iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar diversas disposiciones legales del Código Penal del Estado para tipificar como delito el fraude familiar. Y la iniciadora y promovente es la diputada Blanca Gámez Gutiérrez del PAN, la diputada Carmen Rocío González Alonso del PAN y diputado Fernando Álvarez Monge del PAN, Georgina Alejandra Bujanda del PAN y diputado Jesús Villarreal Macías, Jesús Alberto Valenciano, Jorge Carlos Soto Prieto, Luis Alberto Aguilar, Marisela Terrazos Muñoz, Miguel Francisco Latorre Sainz y Patricia Gloria Jurado Alonso, todos del PAN. Por lo que en este momento me voy a permitir darle la palabra a los iniciadores, a efecto de que contribuya o que nos digan que ha contribuido con la iniciativa. Bueno, tenemos un mapeo a nivel nacional de armonización legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres, que fue en el que nos basamos precisamente para hacer esta propuesta. Ya hay algunos estados que contemplan este tipo penal. Está en el Código Penal Federal, en el Código Penal de Coahuila, también en el de Tamaulipas, en el del Estado de México, Sinaloa y nada más en esos estados. Entonces, a partir de este mapeo que se hizo a nivel nacional, se verificó si se sancionaba específicamente el delito, de manera penal, el fraude familiar, tal y como está establecido en el Código Penal Federal. Y pues lo que se propone es que se incorpore este delito al Código Penal. No sé si quieran que lea ahí el texto propuesto, si ya tienen de su conocimiento, obviamente ya la gente ya lo leyó, ya lo conoce, un poco ya lo platicamos en la reunión anterior y pues en todo caso yo lo que diría es finalmente que este es un delito o un tipo penal que se hace para apoyar precisamente que alguna de las personas que forman parte del matrimonio o el concubinato no oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceras personas bienes que sean parte como de la sociedad conyugal o el patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato. Se hacían varias observaciones la reunión anterior y yo solamente quisiera agregar que al hablar de los derechos humanos de las mujeres tenemos que en general, ¿verdad? Y así nos lo hacen ver las numerosas carpetas de investigación que están iniciadas en la Fiscalía Especializada para las Mujeres, pues son las mujeres las que viven esta situación de violencia de género y una de ellas pues es la violencia económica y patrimonial. Entonces, justo para tener una medida que sea lo suficientemente pues razonable y también justificada para poder prevenir que haya este tipo de conductas y en todo caso pues si no se pueden prevenir, que haya una sanción también en materia penal, es que se propone que se incorpore este delito al Código Penal. Le voy a conceder la palabra a los integrantes de esta mesa por si desean hacer alguna aportación al respecto, algún comentario. Sí, previo a cualquier comentario, por ahí recibimos un documento del Foro Colegio de Abogados en el cual manifestamos nuestra postura, misma que es en el sentido de no estar de acuerdo con la clasificación que propone los diputados. Ahí exponemos las razones y los fundamentos y la misma. No es
queremos aclarar que no es una intención de agredir o limitar los derechos de las mujeres. En el Foro Colegio de Abogados, cuando menos en mi caso, desde antes que incluso algunos de ustedes nacieran, yo ya era defensor de los derechos de los derechos de las mujeres y de un derecho a una vida libre de violencia. Fui coadyuvante del Grupo Rosa Luxemburgo de 1974, que existía en la universidad, que pugnaba por los derechos de las mujeres. Esto lo aclaro nada más para que no se tome como una intención o como una intencionalidad de mi parte de estar en contra. No, al contrario. Nosotros ponemos ahí las razones, el documento que en este momento se los pasé por WhatsApp, y en este momento les voy a entregar, los imprimí, en el cual señalamos varios aspectos. Previo a eso, me va a permitir entregar los documentos. Ayudo mientras los pones. Sí. ¿Vas a poner o me permites hacer una observación para que sea compatible lo que tú dices con lo que voy a señalar? Sí, sí. Yo vengo en representación de la barra mexicana Colegio de Abogados de Chihuahua, y también hice circular el texto que nutre la iniciativa. Leí la aportación del foro, la hice notar con los compañeros y las compañeras que tuvieron a bien atender a las observaciones que estuve comentando, y quedaron de acuerdo en que en términos generales eran razonables los argumentos expresados en el documento del foro. Por eso, en términos generales y con algunas observaciones que luego tendré oportunidad de hacer notar, pues la barra se adhiere a los comentarios, y en el entendido que desde luego se trata de tener un producto que sea idóneo para tutelar derechos de mujeres, y, como dice la exposición de motivos, también para tutelar derechos del niño y adolescentes, en su caso niño y niña, desde luego. Yo voy a exponer un poquito más adelante acerca de ausencia de información confiable en la exposición de motivos, que me parece que debe estar más completa. Sí, miren, en ese documento nosotros partimos de 6 puntos. Si bien es cierto lo que dice aquí la abogada, que en algunos estados que mencionó, creo que fueron 3, está legislado, la verdad es que está legislado en más estados. Incluso en el estado de Durango lo establece como un tipo complementario, no autónomo. Ese es el primer punto que abordamos en nuestra sesión. Ahora, esto que estoy mencionando es con la debida aclaración de que creemos que este artículo que están proponiendo atenta contra la mujer y atenta contra contra los derechos de la mujer de una vida libre de violencia. Ahí están los razonamientos nacionales y convencionales y locales incluso, y no es que nos opongamos a eso, lo creemos que dicha iniciativa limita los derechos que establece el artículo 193 del Código Penal y los derechos de la mujer, una libre de violencia, sobre todo la violencia patrimonial que establece el artículo 5º, fracción 7ª. Permítame. Artículo 5º, fracción 4ª, artículo 6º, fracción primera y fracción segunda de la ley estatal del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Yo sé que está muy apresurado el documento porque pues hoy mismo lo subí, precisamente hasta hoy lo terminamos, no fue copy-paste, fue algo que se consensó, que se estuvo discutiendo y por eso llegamos a esa conclusión y finalmente concluimos que ese artículo no debe de quedar porque es atentatorio de los derechos de las mujeres. Es decir, en 6 puntos que analizamos la iniciativa que proponen los diputados, ahí argumentamos y fundamos precisamente lo que acabo de referir. Esos 6 puntos están en la hoja número 2 del documento, todos se encuentran desarrollados. El primero es una mera recomendación. La iniciativa con carácter de decreto para tipificar el fraude familiar en el Código Penal del Estado como tipo penal autónomo independiente o como tipo penal complementario. Aquí tenemos que definir esa situación que es muy importante. El tipo penal, el tipo penal autónomo independiente, como lo están proponiendo, implica que el Ministerio Público integre una carpeta de investigación, formule imputación, vincule al imputado, formule una acusación, realiza alegatos de apertura de juicio y alegatos de cierre de juicio en base a algunos de los supuestos que establece la iniciativa que presenta. Quiero pensar que lo establecen en base a la figura de un concubinato, a la violencia, al fraude procesal que establece. Sin embargo, el concubinato en la legislación de Chihuahua no lo tenemos establecido, definido. No hay una definición de concubinato, como lo tiene México, como lo tiene Tamaulipas, que tiene legislado eso, como lo tiene Durango, en el cual sí tienen una definición de concubinato. Entonces, al momento de emitir su sentencia, el juzgador va a llegar a la conclusión de que pues, me estás acusando de una figura inexistente. Eso no hay. El Código Civil maneja el concubinato exclusivamente como en 6-7 artículos, referidos como requisitos para pensión alimentaria o como requisitos para heredar, que es con la que nos hemos casado con esa definición, que tengan cuando menos 5 años de pareja o tengan hijos si tienen menos años, pero eso es un requisito para la sucesión, no es una definición del concubinato. Y esa es la que se utilizaron en materia civil, pero en materia penal estamos en taxatividad, no podemos agarrar figuras que están relacionadas con requisitos para otras situaciones. Entonces, ahí el juez va a absolver que absuelta a la persona como tipo penal autónomo o independiente, ya por mucho que sea el monto, por mucho que sea el daño, ya no lo pueden volver a integrar ninguna otra. Y sin embargo, sí cabe esa posibilidad dentro del artículo 193 de la violencia familiar, porque ahí remite a la ley estatal de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y el artículo 5 de esa ley, fracción 4, establece como la violencia patrimonial en un término amplísimo. O sea, ¿por qué la restringimos? ¿Por qué les ponemos candado? Ahí estamos siendo regresivos y ahí estamos afectando a la mujer, y ahí es una violencia institucional por parte del legislador hacia la mujer. Por eso planteamos primeramente ese punto. Ahí viene desarrollado con todos los fundamentos, con la ley de amparo, con el Código Nacional de Procedimientos Penales. El segundo punto es la iniciativa con carácter de decreto para tipificar el fraude familiar en el Código Penal de Chihuahua como norma jurídica neutra. Ese punto lo desarrollamos mal. Yo me he fijado en muchas iniciativas que están por discutirse, que son normas neutras. Las normas neutras son peligrosísimas. Las normas esas son inconstitucionales desde su nacimiento. Las normas neutras son discriminatorias. ¿Cuáles son aquellas? Aquellas que en apariencia
defienden un derecho humano que, pero por sus efectos, son discriminatorios y violatorios de los derechos humanos. Y ahí en ese punto desarrollamos precisamente todo lo que es el género. O sea, cuando hablamos de género no hay que casarnos con la idea de que es el hombre o mujer. Estamos ante una realidad. Incluso el Congreso ahorita en este momento tiene un amparo promovido que lo más probable es que se lo van a resolver a favor de los zapatistas sobre la omisión legislativa en relación a legislar el matrimonio homoparental. Ya la Corte ya les dijo, ya la Corte ya los enseñó, y el grupo LGTBI está excluido de este concepto porque nos está remitiendo el artículo o la iniciativa al matrimonio nuclear, que es hombre o mujer y con finalidad de procreación de hijos, que está declarado inconstitucional. Entonces ya vas con inseguridad. Te está refiriendo fundamentalmente a dos figuras: al matrimonio nuclear declarado inconstitucional y al concubinato que no existe una definición. Y le digo, aquí estamos en legislación penal, y la legislación penal es taxativa. Que en materia civil generalmente el concubinato lo hayan utilizado con la figura del requisito para poder heredar. Bueno, en materia penal el juez familiar tiene mangancha. Puede aplicar por analogía, por mayoría de razón, vaya, hasta aplicando los principios generales del derecho. Pero en materia penal es la exacta. Exactamente tiene que ser ahí. Entonces, ese punto de las normas neutras se desarrolla más porque, y me gustaría, porque siempre que vayan a promover una iniciativa, fíjense si no es una norma neutra. Son completamente discriminatorios. Y las normas discriminatorias, la Corte ya resolvió en jurisprudencia, las normas discriminatorias no admiten interpretación conforme. Las normas discriminatorias tienen que expulsarse del órgano normativo, porque permitirles con interpretación conforme o aplicar la interpretación conforme es tanto como permitirles que sigan subsistiendo y que sigan siendo discriminatorios. Tienen que expulsarse esas normas. Ahí en ese punto está bien desarrollado. Me gustaría también que lo analizaran. Ahorita ellos van a ahondar más en eso. El tercer punto: la iniciativa con carácter de decreto para tipificar el fraude familiar en el Código Penal del Estado como norma regresiva. Tenemos un principio constitucional y convencional, que ahí mismo lo cito, la convención o sea, las disposiciones, en el cual toda actividad, y fundamentalmente la labor legislativa, y jurisprudencia expresa para eso, debe ser progresiva. O sea, la ley de protección de perdón porque se me olvida acá otro de violencia común. Sí, ese es el piso de los derechos de las mujeres. O sea, de ahí para arriba, todo lo que le quieran agregar está en disposición de revisarle y de agregarle más protección a las mujeres. Pero con esta disposición, lo único que están haciendo es regresiva. ¿Por qué? Ya mencioné que lo reduce nada más a una sociedad conyugal. Y las mujeres que no tienen sociedad conyugal, y las convivencias familiares, y los grupos LGTB, las parejas de hecho, a una sociedad conyugal. O sea, quien se lee capitulaciones, estando casado, bueno, tienes derecho. Sí, pero dejas muchas mujeres fuera. Y en cambio, la ley de violencia de la mujer, esa te amplía, te arropa todo. O sea, todas las que dejas afuera caben en la definición que da la fracción cuarta del artículo 5 de dicha ley. El concubinato ya lo mencioné, pero además tienes un artículo formidable que se le puede enriquecer, que es la fracción cuarta de la Ley Estatal de Derechos de las Mujeres, que dice: violencia patrimonial es cualquier acto, omisión del agresor u omisión del agresor que afecte la supervivencia de la víctima, se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, se manifiesta, pero empieza con una generalidad,
limitación, retención o extracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados. O sea, te da toda una gama. Y sin embargo, la iniciativa te lo reduce a 3 supuestos, nada más. A cuando oculte, transfiera cualquier nombre de terceros. Y de tercero. Y de terceros. Pero además, aquí este artículo te dice cualquier acto u omisión, y aquí te lo reduce nada más cuando causa el detrimento y el lucro. O cuando aquel esposo que termina muy afectado en las relaciones con su señora, y que dice, de que se quede mi esposa con los bienes, prefiero que se quede mi mamá, y va y le firma de aval en Coppel o en el banco para que el banco le embargue y se quede con la... ¿Dónde está la transferencia? ¿Dónde están los supuestos? Y sin embargo eso es una forma de violencia. Entonces, está regresando, estás poniéndole un candado a algo que ya se logró. El artículo 193 del Código Penal, que incluso establece las mismas sanciones en violencia familiar, porque ese es otro concepto, porque se tipifica como fraude familiar, pero no hablas de la familia, hablas nomás de la mujer. O sea, hay que hablar, por ahí menciona la acción de inconstitucionalidad, en la cual se refiere a la familia contemporánea en el término ampliado. O sea, muchas veces, pues sí, la mujer no puso nada supuestamente, pero nada, que su papá fue el que le dio el dinero para poner el bien, y eso es una forma de violentarle a ella. Y el artículo 193 dice: los actos de violencia que se refiere el presente artículo se entenderán en los términos de la Ley Estatal de Derechos de las Mujeres a una libre de violencia. Y ahí te remite a los artículos que acabo de mencionar, el 5º y el 6º y todo eso. Entonces, meterle un fraude familiar así es restringirlo a 3 supuestos, ya que exista un detrimento nada más, y en ciertos casos con figuras jurídicas como un concubinato que no existe legalmente aquí en el estado de Chihuahua, porque en las otras legislaciones sí existe, o un matrimonio que está declarado inconstitucional y que no tardamos en cambiarlo porque ya está caminando el amparo. O sea, ahí quiero que valoren qué es más protector, el tipo o los conceptos, y son las mismas sanciones. Son las mismas sanciones que establece la iniciativa a la que establece la ley familiar. O sea, un margen de 1 a 5 años. Ese es en el caso de las normas neutras, regresivas. Por ahí también en el punto número 4 desarrollamos la iniciativa con carácter de decreto para tipificar el fraude familiar del Código Penal del Estado de Chihuahua, y el principio de legalidad sobre el de taxatividad. Ahí también llegamos, lo desarrollamos, en qué consiste la taxatividad y por qué llegamos a la conclusión de que es violatorio de ese principio, sobre todo manejándonos en la figura del concubinato y el matrimonio. El 5º punto lo mencionamos como la iniciativa con carácter de decreto para tipificar fraude de medida en el Código Penal del Estado como una norma penal en blanco o huérfana. Ahí es nuestro problema, precisamente con esas figuras. La norma penal en blanco es aquella que no establece todo el complemento, que no está definida en todos sus sentidos y que encuentra sus aportes en el mismo Código Penal o que se surte por el mismo Código Penal. La norma penal en blanco es aquella que es en abstracto, pero que para integrarse en los supuestos que establece el tipo de delito tiene que pedir ayuda a otro código o a otra ley formal y legalmente emitida por el Congreso. No puede soportarse en reglamentos, porque los reglamentos son emitidos por el Ejecutivo, y soportar un tipo penal en base a un reglamento es tanto como permitir al Ejecutivo que legislar en materia penal, lo cual está prohibido por disposición constitucional y por la misma Corte.
Entonces, aquí, como norma penal en blanco, dice, para que se configure el supuesto, pues tienes que recurrir al concubinato, figura que no existe. Y tienes que recurrir al matrimonio, también, figura que está declarado inconstitucional e inconvencional. Por ahí cito la decisión de la Corte, que es vinculante en la opinión consultiva número 24, que apenas fue emitida el año pasado, y es vinculante porque si ustedes leen la contradicción de tesis 293-2011, ahí dice que es lo vinculante para México en materia internacional, y ahí están las opiniones consultivas también. Entonces, revisen el documento, y no es la intención, se puede enriquecer, yo creo que más el artículo de violencia para la mujer, en lugar de estarle poniendo candados o trabas o limitaciones que finalmente van a afectar o va a constituir una violencia institucional hacia la mujer, tal y como lo define el artículo 6, fracción segunda de la Ley para la Violencia de la Mujer. Al último, como hacemos la conclusión ahí y terminamos manifestando de que recapaciten la iniciativa, que esa iniciativa no debe pasar por esos puntos. Y les recuerdo, los derechos humanos no se votan, los derechos humanos existen y están reconocidos por la Constitución. Lo que se vota son las garantías para implementar esos derechos, las formas de implementar ese derecho. Y aquí estamos votando derechos humanos. ¿Puedo concluir con el principio? Sí, adelante tú. Adelante, licenciada. Nada más vayan preparándose los que vayan a participar también, ¿eh? Bueno, ya nada más para cerrar este ciclo, porque tiene que ver con lo que comentó el licenciado Franco. Ya había dicho que yo personalmente examiné el documento y las cuestiones que él tocó están impecablemente desarrolladas en el cuerpo del documento. Y nada más, como para empezar, hay un ejercicio muy pero muy sencillo que estableció la primera sala de la Corte, que es sencillo y es exactamente lo que narró el licenciado Franco. Me facilitó una copia muy cómoda el licenciado Trejo, porque no se la pedí. Es una tesis con registro, es jurisprudencia, con registro 201-0595 de la primera sala, con rubro constitucionalidad de distinciones legislativas que se apoyan en una categoría sospechosa, forma en que debe aplicarse el test de escrutinio estricto. Aquí más o menos diseña la manera en que se debe analizar un precepto para establecer si es o no constitucional. Aquí está a tiempo porque apenas es una iniciativa que puede vacunarse y evitar que un juzgado de distrito, un tribunal colegiado o la Corte la declare inconstitucional. Es muy simple el camino, más o menos lo recorrió ya el licenciado Franco, pero es en este sentido, cuando se está frente a una distinción, aquí sería ya directamente examinar el texto y ya con las observaciones anotadas se debe verificar si se persigue lo que se está examinando, un objetivo constitucionalmente importante y no simplemente una finalidad constitucionalmente admisible. Luego se debe analizar si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa, es decir, debe estar totalmente encaminada a la consecución de la finalidad sin que pueda considerarse suficiente que esté potencialmente conectada con tales objetivos. Finalmente, la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva para conseguir la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional.
Esto lo digo porque es el camino. Debe adaptarse a lo que estamos haciendo ahorita. Es simplemente estar revisando los puntos que ya tocó. Es como darse un paseo por la legislación que ha dado resultados, que está vigente. Y aquí sí, con el debido respeto, hacer una verificación de la exposición de motivos y sacar de la exposición de motivos cuáles son las razones que llevan al grupo de diputados y diputadas a presentar una iniciativa con la denominación o con un delito nuevo que se llama fraude familiar y con esas características o con esos elementos que desde mi perspectiva también tienen bastantes fallas, que ya las anotó, no tiene sentido que las repita de nuevo, y están muy documentadas en un amplio documento que sí se le da, al que sí se le da una lectura muy cuidadosa. Esto es lo que se recomienda que se haga desde el principio, pues la lectura, pasar por el test, adaptado a lo que estamos haciendo y, bueno, más bien a la tarea de las legisladoras y los legisladores. Aquí estamos sirviendo de apoyo a la mesa técnica. Gracias por llamarnos a opinar y esperamos que la opinión que les estamos dando no les resulte respetuosa. Es para colaborar y para que esto, yo creo que ya va a estar un poquito excesivo, pero legislar de la manera en que se pretende con esta iniciativa es no solo retroceder, sino desperdiciar figuras típicas que ya han sido probadas y que con un litigio profesional se llega a resultados muy cómodos, pero con la profesionalización del litigio en materia familiar y recordando que la familia ya no es esa familia nuclear al que a lo mejor todavía no se ha dado el salto para entender que la familia ya es de otra manera. Muchísimas gracias, magistrada. Entonces, tenemos que el Foro y Colegio de Abogados no está de acuerdo. No estamos de acuerdo. Así es, licenciado Franco. Y que la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de Chihuahua tampoco. ¿Lo entendemos así, magistrada Rocío Jurado? Porque estoy anotando aquí, sí, para ver cómo estamos saliendo en cuanto a nuestros argumentos. Sí. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? No, con la figura como está, no. Ok, le ponemos que no. Y con la idea de proteger a través de los instrumentos que ya tenemos, sí. Muy bien. Y por nacer de una forma neutra, me comenta usted, licenciado Franco, ¿verdad? Sí. Así en términos generales. Entonces, ¿alguien más de la mesa que quiera hacer sus observaciones, sus manifestaciones? ¿No? ¿Nada? Sí. Como Pues, que se quedaron así. yo sí quiero hacer una observación. Adelante. Creo que los argumentos que emitieron los compañeros aquí presentes, que me precedieron, nosotros somos del mismo sentido en relación a que no estamos de acuerdo en tipificar el delito de fraude familiar, debido a que nosotros consideramos que dicho tipo penal y va en el mismo sentido, no es con el afán de querer restringir o vulnerar algún derecho en relación con la mujer, con las niñas o con los niños, sino tal como está señalado, y todos lo conocemos en el artículo 1 de la Constitución, bajo los principios que señala, y uno de ellos es la progresividad. Entonces, en ese sentido, hay una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia, de la que le voy a dar lectura en parte para fijar mi postura. Tiene número de registro 177-810. ¿Perdón?
177-810. 77, pues. Sí, 177-810 de la primera sala. Esta fue emitida en julio de 2005, en donde en el rubro señala: robo simple entre consortes se configura aun cuando recaiga sobre bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. Legislaciones de los estados de Chiapas y Guerrero. Esta tesis esencialmente señala, cuando desarrolla los elementos del tipo, lo siguiente: señala que se configura el referido tipo penal de acuerdo a lo siguiente. Inciso A: apoderamiento de un bien mueble cuando uno de los cónyuges lo sustraiga de la esfera de dominio del otro y disponga de él para sí, con exclusión del otro cónyuge. Inciso B: ajeno, ya que la propiedad del bien no corresponde en su totalidad al sujeto activo y por lo tanto le es ajeno la parte del otro cónyuge, de la cual está disponiendo indebidamente, causándole perjuicio patrimonial. Inciso C: sin consentimiento tácito o expreso de quien por ley pueda otorgarlo su consorte. Y D: sin derecho, al no existir disposición legal o de autoridad competente que lo autorice para disponer del bien en su totalidad y al carecer del consentimiento del otro cónyuge. Lo anterior, independientemente de que en cada caso la configuración del robo simple o genérico sea sustentada con los elementos convictivos de hecho y de prueba que acrediten plenamente la adecuación de la conducta del activo al tipo penal. Nosotros consideramos que el hecho de tipificar un delito de esta naturaleza en sus verbos rectores, ocultar, transferir o adquirir a nombre de terceros bienes, consideramos que se está duplicando o se está infringiendo la norma o el principio del non bis idem, o sea, decir que no se debe sentenciar o procesar a alguna persona por el mismo delito. Nosotros creemos que la Corte ya se pronunció en que puede haber un delito que se cometa dentro de los consortes, y el hecho de tipificar un fraude familiar podemos digamos incidir en la conducta cometida doblemente, sancionándola de nueva cuenta 2 veces. Nosotros consideramos que este tipo penal incurre en esa falta, lo cual ya también ya ha sido pronunciada por la Corte en la tesis 195-393, pues, en la cual el rubro señala non bis in idem, violación al principio de, lo cual, si nosotros quisiéramos trasladarlo a nuestro tipo penal, el robo simple lo podemos señalar en el artículo 208 de nuestra legislación, el cual señala literalmente: a quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de una cosa ajena, total o parcialmente, lo cual nosotros somos del parecer en que legislar en este sentido sería sancionar 2 veces la misma conducta, lo cual no consideramos que sea apropiado, y si bien atenta contra una seguridad jurídica, no creemos que si bien algunos estados ya lo contemplaron, como el Código Penal Federal, bueno, en materia federal, el Estado de México, Nayarit, tal como lo mencionaron en Durango como un tipo complementario, en Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, tal como lo señalaron en la exposición de motivos del proyecto de la iniciativa de ley de este tipo penal, ¿verdad? Entonces, es en ese sentido en el que emitimos nuestro criterio. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Usted, como estamos nuevos en la mesa, ¿usted viene de qué grupo? Yo vengo de la Dirección General Jurídica y Fiscalía General del Estado.
Dirección General Jurídica de Fiscalía General del Estado. del Estado. ¿Y su nombre, Lee? Gustavo Adolfo Lazo Ramírez. Entonces igual también está en que no está de acuerdo porque se duplica la norma en materia penal y ya está tipificada en materia familiar. En materia penal ya se protege porque está el robo simple. Así es, correcto. Muy bien, y en materia familiar pues está la liquidación de la sociedad conyugal, ¿verdad? Que es ahí donde se supone que se hace la repartición de los bienes y las consecuencias de que no exista el bien al momento de la liquidación. Eso es lo que yo puedo entender, ¿sí? De materia familiar porque está el capítulo de incidente de liquidación de la sociedad conyugal y ahí se puede hacer la repartición, y en materia penal porque el robo simple ahí también se puede hacer la denuncia por el caso de que falte algún bien del patrimonio al momento de la liquidación. Correcto. ¿Sí? Sería esto cómo se duplica la norma, por eso es que hace esa manifestación. ¿Alguna persona más de aquí de la mesa que tenga alguna observación? Nada más, les comentó que mandó un justificante de la diputada Rocío Sarmiento Rufino porque se encuentra ahorita con el tema del presupuesto en el piso 18. Adelante, licenciada. Sí, como que no. Bueno, Pegarnos mucho así solamente. porque sí suena, pero los demás no. Está apagado. Sí, es que tienes que pegar Bueno, con pues, Sí, se ve. Bueno. Bueno, yo entendería, más bien, bueno, mi nombre es Ruth Fierro, soy del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, una asociación civil, y más bien al escucharles pienso en otras cosas, ¿no? Entendería que la propuesta atiende a un problema, ¿no? Que no es solo armonizar por armonizar o decir, bueno, en estos estados existen estos tipos penales, ya que hay que ponerlo. Entendería que, pero qué bueno que está la fiscal en esta mesa, aunque no sé si tenga en este momento la información, pero puede ser. Entiendo que hay un problema en cuanto a que en casos como estos, cuando la conducta típica que se describe sucede, se queda como sin sancionar, al menos penalmente. Porque el argumento de los colegas de acá es como que podría encuadrar al final esta conducta dentro de violencia familiar, atendiendo a las expresiones de violencia que se establecen en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto la Ley General como la estatal, y el compañero de la Dirección Jurídica, que esta misma conducta encuadraría en robo simple, por una... Lo que sí es que no supe si era jurisprudencia o es una... Es jurisprudencia. Ok, entonces la pregunta primero sería si en la práctica esto ha sido un problema como para entender, entonces a lo mejor se puede proponer un tipo distinto o complementario que ya existe, o sea, para que no fuera un tipo autónomo, pero creo que deberíamos de partir de cuáles han sido los conflictos, porque sí creo que no podemos concluir que si hay un problema así es porque los jueces, las juezas no tienen una interpretación amplia sobre lo que es violencia familiar, o no la tienen sobre lo que es robo simple. Si es que no la tienen y por eso es que no encuadran estas conductas dentro de estos tipos penales, pues puede ser que fuera pertinente sí ampliar, adecuar o modificar algún tipo, pero no sé si tú sabes algo de... Digo, ya sé que sabes mucho de todo, pero... si ha sido un problema frecuente. Sí, igual y yo, buen dicho desde Fiscalía de Mujeres porque no tenía ahí siempre estamos casi las mismas personas en las mesas, ¿verdad? Pero para no partir de alguien que no tenga el registro de quienes estamos aquí. Miren, la situación es que nosotros nos enfrentamos a una realidad en cuanto estamos en la situación de la exigencia del
los cumplimientos de las obligaciones alimentarias a través de la norma penal que sanciona a las conductas que afectan precisamente este cumplimiento. En la cuestión a la que nos enfrentamos, que la hemos tratado de atacar de varias maneras, desde la vía familiar para poder trasladar algo a lo penal, la argumentativa, los recursos, los amparos, todo lo que tenemos a la mano como instrumentos legales para poder establecer criterios, no hemos tenido éxito. Y se da precisamente en estos asuntos en donde no hay, el acreedor, el deudor alimentario no tiene bienes para hacer frente a la exigencia del deudor, aunque sabemos que sí los tiene, precisamente porque está bajo uno de estos supuestos. Tenemos ejemplos así como que en particular de historias que narran las propias víctimas de estos delitos, en donde han tenido un nivel de vida que luego no es compatible con lo que nosotros podemos legalmente acreditar de propiedades o de bienes de los deudores alimentarios. O sea que durante el tiempo que estuvieron juntos proporcionaron alimentos de un nivel a sus hijos e hijas, y ya nada más curiosamente se vienen las rupturas de las relaciones personales entre estos y regularmente la madre de los niños, de los acreedores alimentarios, y entonces ya la situación patrimonial resultaba que era precaria o cuestiones de este tipo. Pudiera yo citarles así ejemplos en particular, les digo, en donde hemos intentado demostrar que incluso los gastos que realizan los deudores alimentarios pues nos están evidenciando que tienen un ingreso económico mucho mayor que el que se reporta. En particular es el hijo de un empresario de aquí de la ciudad de Chihuahua que está dado de alta en el Seguro Social. Yo creo que gana más cualquiera de los dependientes de sus tiendas que él, según lo que se reporta en el seguro, pero pues hay evidencia a través de fotografías que él mismo exhibe en sus redes sociales de viajes a Europa, de cuánto le costó el anillo nuevo con el que le pide matrimonio a su nueva novia, de los carros que trae y demás, pero resulta que todo eso pues aparentemente es dinero que le proporcionan sus padres, cuando hay testimonios de que no es así. Sin embargo, cuando llevamos con esta evidencia ante el tribunal nos dicen no, o sea, él gana 80 pesos y sobre esto es lo que se va a medir el cumplimiento de su obligación alimentaria o no. Y tenemos estos conflictos y no es, este es un caso así grande, ¿verdad? Que habla de proporciones económicas de buena magnitud, de buen nivel, pero incluyendo los que no son así, pues también hay este tipo de situaciones conflictivas, de poner negocios que siempre han sido trabajados por ejemplo, por el deudor alimentario, que están a nombre de alguien más de su familia, es decir, no todos los ingresos siempre fueron del otro, aunque haya evidencia que nos indique que administrativamente no es así, y que regularmente o en algunos de los casos, cuando se van a enfrentar a cuestiones de esta naturaleza, a una separación, una ruptura, empiezan a tener este tipo de actividades, y que sí probatoriamente nos resulta a veces complicado para que pueda ser visto de otra manera. Ya ha habido algunos casos en que también se han conducido para que sean vistos como de carácter patrimonial los delitos. No es ámbito de la competencia de Fiscalía de Mujeres este tipo de asuntos, sin embargo sí intentamos ver también esa vía, y sí tuvimos dificultades iguales para poder acreditar algo de esto. Entonces me sumo a la propuesta que hace la licenciada Ruth, de que si consideramos que así como está esta propuesta no pudiera ser del todo adecuada, pues tratar de generar una en donde se cubra lo que la finalidad de esto tiene, que es evitar que estas conductas sigan dándose y repercutan en los niños y en las niñas, y me voy a sumar aquí, y en sus madres, porque cuando las mujeres nos quedamos con los hijos, tenemos que hacerle para mantenerlos como nosotros podamos. Y cuando se busca una exigencia para la otra parte que también tiene que proporcionar, hay miles de salidas para que no se cubra. Y finalmente la carga total de la manutención de los niños y las niñas se las quedan las mujeres. Bueno, adelante, maestra. Funcionó. Sí, pues póngale la que sí, cooperamos para que
Bueno, yo observé desde que leí la exposición de motivos que en el fondo subyace un problema de acreditar ante el juez o jueza de lo familiar una situación de insolvencia procurada o de insolvencia que existe, ¿verdad? Y con toda franqueza, eso no se resuelve creando tipos penales, porque también eso se tiene que acreditar. Entonces es nada más darle vueltas como el que le da vueltas al molino, ¿verdad? Nada más alrededor del molino. Cada uno de los elementos, ocultamientos, se tiene que acreditar. ¿Cómo? Pues con prueba idónea. Entonces, si no se puede acreditar, y discúlpenme esta observación porque sí es muy tajante, si no se puede acreditar en la vía familiar, menos en la vía penal. Porque en la vía familiar hay mucha holgura de quienes ejercen jurisdicción en la vía familiar para llegarse incluso de manera oficiosa datos para reforzar algo que tienda, sobre todo, a tutelar derechos de niños y niñas y hasta adolescentes. Allí hay mucho campo que tienen jueces y juezas para eso, y en materia penal, no. Yo sí quiero poner el acento en que no es que se deba nada más perfeccionar el tipo. Realmente todas estas conductas ya están contempladas en otros preceptos. Realmente ya están todas. Pero el problema es que la prueba, esa no la puede resolver el Código Penal ni el Código Procesal tampoco, porque ahí sí hay principios que se deben respetar, aunque aparentemente haya una injusticia que lastime sobre todo a niños y a niñas. Yo insisto que en materia familiar es donde está la clave. Si hay maniobras para ocultar bienes, o si hay un sentimiento no de sentimiento, una sensación de engaño en relación a las percepciones del sujeto, pues hay que insistir con la prueba en materia familiar, porque en materia penal no va a haber sustitución de prueba o van a relevar la prueba para acreditar un hecho, jamás. Sí, adelante. Sí, mire, yo insisto y estoy de acuerdo con lo que menciona ella de que en un momento dado se puede enriquecer, pero no este tipo, podría enriquecer el 193 o la ley de la violencia. En el caso que plantea, por ejemplo, Wendy, que si tiene ese problema, ¿qué le resulta a usted más tortuoso, más difícil, o legislativamente más agradable, más amigable, sí? Si el artículo 5º de la fracción 4ª de la ley es que siempre la refiero como la ley de la violencia de las mujeres, pero nunca digo el nombre, sí, que dice violencia patrimonial es cualquier acto o omisión, ahí tiene una engancha para buscarle lo que sea, cualquier acto, nada más hay que encuadrar que caben estos tres verbos perfectamente, sí. Dice, y puede abarcar además los daños, bienes comunes o propios. Además, la violencia hacia la mujer es cualquier otra forma análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad. Pero bueno, la frase es cualquier acto u omisión del agresor que afecta a la supervivencia, así lo define la violencia patrimonial. ¿Qué ley es más fácil usted como investigador en un momento dado, si quiere encontrarle algo al señor, utilizar este verbo o utilizar tres supuestos que nomás dice el fraude procesal, que hay que buscar el ocultamiento, que el juez le puede... No ocultamiento, ni transferencia, ni adquisición, pero otra serie de conductas, ¿no? Pero es que ya limitaste el tipo penal, digo, el tipo de violencia o la definición de violencia patrimonial que te da la ley de las mujeres. A eso me refiero, le están limitando, están afectando algo que ya está construido mucho más amplio. Ahora, no es... Por ahí menciono cuando hablo de la taxatividad, perdón.
las leyes y los códigos, en este caso el Código Penal, no es un diccionario. O sea, hay que utilizar fórmulas amplias que tenga el juez de dónde variar, como esta. Cualquier acto o omisión que afecte a la víctima. Esa es la violencia patrimonial. Y le pone ahí la violencia patrimonial una serie de conceptos, entre otros dice, pero le da manga ancha para que un investigador y un juez también, dentro de esas 3 palabras, o de esas 3 o 4 palabras, pues admita lo que sea. La otra es nomás, se va a dar el fraude, que es un tipo de violencia familiar y de violencia patrimonial, nada más en el ocultamiento. Entonces el juez puede decir, no, pues no hay ocultamiento, ni hubo transferencia, ni hubo adquisición. Oiga, pero estos otros tipos de violencia, no, pero el tipo me reduce a esto, nada más, y yo no puedo salirme de ahí. Acuérdense que hay que recordar que hay 2 fórmulas o 2 métodos, uno concerniente a la elaboración de la ley y el otro concerniente a la interpretación. La ley está diseñada por un poder que es el legislativo, y para que otro poder diferente, que es el judicial, la aplique. Y el poder legislativo, siempre que diseñe una ley, debe de tener 3 aspectos, un sistema metodológico, 3 aspectos. Siempre debe establecer el texto, contexto y fin de la norma, porque esa norma va al abogado, y el abogado lo va a interpretar gramaticalmente, organizativamente, o como parte de una nación, y teleológicamente. Entonces todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Por eso yo creo que ese reduce y afecta en los derechos conquistados para la mujer. La gestión de la prueba es muy importante. Yo tengo ahí una pregunta, porque, o sea, entiendo que la Ley General de Acceso o la ley estatal definen perfectamente lo que es la violencia patrimonial. El problema es que no, pues al ser, no son tipos penales, ¿no? No son tipos, o sea, exacto. 196 lo remite. Así es, sí, pero entonces, lo que yo no, pero bueno, no sé, lo que a mí no me quedaría tan claro es que este ejemplo, por ejemplo, en concreto que estaba dando la fiscal, encuadrar acá, porque en sí el verbo o los verbos del tipo penal es a quien ejerza un acto abusivo de poder o una omisión intencional. Entonces, la transferencia de este bien, ustedes estarían porque encuadraría en acto abusivo de poder, pero ahí habría que comprobar cuál es el abuso. No hay un abuso de no sé, o sea, para mí el abuso de poder, vamos a poner el ejemplo concreto, que es que alguien se deshaga de un bien, de un bien mueble para crearse la insolvencia, ¿no? Entonces, el deshacerse de un bien, no sé si entraría en que eso puede ser, definitivamente no sería una omisión, sino sería un acto abusivo de poder. Digo, no, sería un acto, no puede ser una intención. O sea, viendo el tipo penal de violencia familiar, que es lo que ellos dicen, esta conducta encuadra en violencia familiar. Viendo el tipo penal, que los verbos rectores son 2, acto abusivo de poder o omisión intencional, los verbos rectores de ese tipo penal, no estaría segura que el crearse una insolvencia encuadrara en uno de los 2 verbos rectores. Si me permiten. Es que la clave está, no puede reducirla a la interpretación y la aplicación de este artículo 193 para conductas como las que menciono, el ejemplo que puso la licenciada, al párrafo primero. La clave está en el párrafo segundo. Ahí está la remisión de manera expresa y clarísima. Los actos de violencia que se refiere el presente artículo se entenderán en los términos de la Ley Estatal de Derechos de las Mujeres sobre vida libre de violencia. Y el licenciado Franco, en el documento que se elaboró por parte del foro, hizo la indicación expresa de que el artículo 5º, fracción 4ª, cuando habla de esta legislación de violencia patrimonial, dice, entre otros, que este tipo de violencia se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, limitación o distracción. Estos verbos abarcan ese ejemplo y una infinidad más. Creo que incluso, y aunque sería un poco más discutible,
habría que agregar a esto lo que ya se expuso por parte de quien viene por parte de la Fiscalía, porque es un criterio jurisprudencial que obliga. Incluso hay otra solución, hay otro tipo penal que permitiría tratar ese tipo de conductas. Y adicionalmente a esto, que quizá pueda ser discutible, pero incluso abre también la posibilidad del artículo 227 que tipifica la administración fraudulenta. Estamos hablando en el tipo que se propone de una sociedad, es una figura de derecho civil, por lo tanto su tratamiento tiene que ser conforme a estas normas. O el de abajo, ¿no? El de... Y el 227, sí, el 227 habla de que puede cometer este delito quien tenga a su cargo la administración de hecho o de derecho, no solamente de derecho. Y en la mayoría de los casos, particularmente en aquellos supuestos fácticos en los que se pretendiera aplicar este tipo penal que se está proponiendo, pues necesariamente el 99.9% la administración, de hecho, la tendría la persona que dispone, que oculta o que distrae. De otra manera sería prácticamente imposible que lo hiciera. Entonces, yo sí quiero llamar la atención sobre este aspecto. Hay más de un precepto legal vigente que capta estas conductas que se proponen en la iniciativa de tipificar el fraude familiar, pero que además le queda sobrado. Es como una manta de 20 metros que capta estos 3 milímetros que está poniendo sancionar de manera específica. Por un lado. Segundo, entraríamos en un conflicto que sí podría generar confusiones a la hora de tipificar, de encuadrar para judicializar y de juzgar por parte de los jueces. Vamos a entrar a un conflicto de aparente concurso de normas. Tercer punto, si se está pensando en estos dos ejemplos, en estos dos casos que para ilustrar mencionaba la licenciada Wendy, discúlpenme, pero a mí me queda claro, y creo que ya lo comentó la licenciada Jurado, se trata de un problema de prueba, es un problema probatorio. Y ese problema probatorio lo van a tener con la legislación vigente o con este nuevo dispositivo que están planteando. Si realmente hay evidencia de que una persona se coloca en insolvencia, o que una persona, si realmente hay respaldo probatorio para mostrar que esa persona a quien se le atribuye el quedarse en insolvencia o el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar tenía un tren de vida mucho más alto, tenía gastos que rebasan por mucho la capacidad que ahora alega, pues esa prueba tendría que aportarse y tendría que ser suficiente aquí, con este delito del 193, para lograr condena y para lograr de haber base para acreditar que cuenta con los bienes suficientes, el resarcimiento del daño. Yo sí creo que debe serse muy cuidadoso en estos aspectos y retomar lo que se plantea por parte de mi colegio, el Foro Colegio de Abogados, y que ya lo expuso el licenciado Franco. Sí, es loable que se trate de efectivizar, de que las normas vigentes tengan eficacia, de que las herramientas legislativas y jurisdiccionales que se han ideado para acabar con este tipo de violencia, para proteger de manera más efectiva a los niños, niñas y adolescentes, se perfeccionen. Pero ojo, estamos hablando de eficacia y estamos hablando de operatividad, no es un problema legislativo. De reiterar lo que dijo el licenciado Franco, en los términos en que está planteado, y creo que el documento es vasto y la explicación fue más que clara, por la falta de previsión legislativa de los conceptos básicos de este tipo penal, por la inconstitucionalidad de la figura del matrimonio, por lo reducido de la norma que la convierte en discriminatoria, creo que es imposible construir sobre esto. Habría que echar a un lado esta iniciativa, al menos desde el punto de vista del Foro Colegio de Abogados, y entiendo que lo comparte la barra mexicana de abogados. Habría que dejar de lado esta propuesta y empezar de cero a edificar una propuesta nueva. A lo mejor algo que pudiera salvar, estoy pensando, bueno, no salvar, sino, pues sí, justo
lo comentábamos, en el de administración fraudulenta o abajo el de insolvencia, no sé cómo se llama, lo perdí, el 228. Insolvencia en perjuicio de acreedores, y no sé si en específico, a lo mejor el de obligación alimentaria, que no, como a lo mejor agravar la sanción cuando, no, como un agravante de decir, porque el tipo es el incumplimiento de la obligación de alimentos, pero a lo mejor un agravante puede ser a quien además como caiga en esta insolvencia a propósito para evadirse de la obligación. Sí, quizá pudiera discutirse como una situación, una circunstancia que grabara. La pregunta pertinente, en mi opinión, sería ¿qué es lo que perseguimos con la propuesta de legislar? ¿Qué perseguimos realmente? Porque de acuerdo con la justificación de la iniciativa, estamos tratando, que tiene, es otro tema de discusión aparte de la justificación, porque creo que no es congruente con la propuesta final. Pero bueno, dejando de lado eso, de acuerdo con la iniciativa, con la exposición de motivos, con la justificación que se hace de esta propuesta, le des tutelar de manera efectiva los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿es esa la intención o la finalidad es una sanción más severa? La sanción más severa difícilmente va a conducir a lo primero, pero ¿no? justo sería como en el buscando el interés superior del menor y que no se caigan en insolvencia a propósito, como sí entiendo, como no tiene sentido ponerle más años o menos. Y es que el problema es que insolvencia significa que no tenga nada, o sea, a veces sí tienen, pero te están reportando una cantidad que mucho menor de lo que en realidad poseen, sí, y ahí ya, es donde nos atoran. Sí, entendí. No es nomás que no puedan pagar, sino que siempre dicen sí, pero solo puedo pagar estos 500 Porque yo pesos. nada más gano 80 pesos diarios, o sea, No, sácame de ahí aunque insolvencia. ande en un Rolls Royce, o sea, yo nada más gano 80 pesos diarios porque ese carro que yo traigo y que uso y que le manifiesto a todo el mundo que es de mi propiedad está a nombre de mi papá. Pero el artículo 188 en su último párrafo menciona: cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario para efectos de cubrir los alimentos o la reparación del daño, se determinará con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado los 2 últimos años. Sí, pero ahí es donde no han cuestión podido. de prueba. Pero Esa es cuestión de prueba, efectivamente. Bueno, no lo aplican en los textos de hoy. Sí, entonces, ¿alguien más de la mesa que quiera participar? Todavía nos faltan participaciones, ¿eh? Bien, si me permiten hacer varios comentarios. Bien, bueno, Israel Ramírez por parte de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Bien, coincido con lo manifestado con los compañeros, los abogados, la abogada, en el sentido de que, bueno, tal y como está redactado esta propuesta, me parece que, como dice ya el licenciado, el maestro Martínez, me parece que ya tenemos estos injustos penales previstos en otros tipos, ¿no? Y la cuestión, me parece también, coincido totalmente, es cuestión de prueba. Y tan es así que, como comentaba la licenciada Chávez, decía, bueno, es que en redes sociales nos damos cuenta de que tiene otro nivel de vida, pero no debemos dejar pasar por alto lo que establece también el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que cualquier hecho puede ser probado con cualquier medio siempre y cuando sea ilícito. ¿Podemos utilizar redes sociales? Claro que podemos utilizar redes sociales como prueba. Podemos utilizar testigos, podemos utilizar cualquier medio de prueba. ¿Para qué? Para tratar de acreditar los supuestos a que hacen alusión. Me parece que, como han señalado las compañeras y compañeros, me parece que tendríamos que empezar a rediseñar esta propuesta, ¿no? Porque, y tal y como señalaba el licenciado Lazo, de que ya está contemplado sobre todo en el robo, bueno, pudiera ser, pero también pudiera ser dentro del injusto de violencia intrafamiliar, y que nos remitimos otra vez a la ley en contra de violencia, como señala el maestro, ¿no? Me parece, y con esto concluyo para ser breve, que tendríamos que reajustar y tendríamos que en determinado momento partir de ceros para cambiar esta propuesta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar de la mesa? No simplemente participar, segundo con lo manifestado por el Foro Ibarra de Abogados.
Yo pertenezco a la Federación de Colegios de Abogados de Chihuahua, soy el vicepresidente ejecutivo de la misma. Sin embargo, no puedo dar mi punto de vista en concreto porque para mí fue muy difícil poder agrupar a todos los miembros de mi federación y exponer nuestro posicionamiento. Yo le preguntaba al compañero Trejo, le digo que cuál va a ser la dinámica, hasta qué punto llegaremos a los no vamos a meter esto como dicen, al horno, al ahí se va. Yo coincido en todo lo que estamos planteando, sin embargo sería un parte irresponsable de mi voz en el cargo que yo represento, el posicionamiento de todos de los agremiados de la federación. Entonces, yo me comprometo a hacer el posicionamiento formal, como se lo hizo, desafortunadamente por cuestiones de unos que hacen asambleas, otras fechas que no coinciden con la de nosotros hacemos cada mes, unos sí hacen, otros no hacen, otros tienen trabajo, etcétera. Entonces, me gustaría dar mi posicionamiento formal, que yo secundo con todo lo que estamos aquí, pero en sí como federación me gustaría darlo de manera formal como se debe hacer, y no por la de la otra. Pues muchas gracias a todos. ¿Alguien más? Ya agotamos a todos los intervinientes o... Sí. Yo creo que sí nos queda como muy claro, ¿no? Sí, ya nos quedó. Y aparte, pues, Además de eso, es son como muy... de otra cosa, o sea, del mismo tema, pero decir que en vez de que se cancele aquí la mesa, o sea, pudiera hacerse alguna como propuesta, porque lo cierto es que hay un problema, ¿no? O sea, es lo que yo digo, más allá de que el tipo penal no la mayoría piensa que no es adecuado, lo cierto acá que puede ser que no sea no sea una falta de tipo penal, seguramente no es tampoco, entiendo yo, que no sepan de dónde tomar pruebas, sino que a lo mejor entiendo yo el obstáculo está en que con todas las pruebas que presentan no hay un criterio de los jueces y juezas para decir, bueno, o sea, tomando en consideración estas pruebas que me presentas y atendiendo en la última parte de la obligación de alimentos, sí tienes razón, voy a fijar una cantidad más alta. Entiendo que no es falta de prueba, por así decir, sino de cómo se acepta, se examina y se toma en consideración esa prueba. Y la otra es que, por ejemplo, pudiéramos partir, o yo lo hemos intentado así, decir que lo que ya viene fijo de la vía familiar, pues se tiene que respetar así en la penal, y sin embargo todavía entran a hacer interpretación de eso. En este caso que les comento, por la laxitud que tienen de poder fijar o tomar otras datos para poder fijar postura en la vía familiar, se le había señalado una pensión al deudor alimentario mucho más elevada que la que estaba proporcionada. Pero en materia penal ya no se pudo hacer exigible porque él decía, no, pues es que yo nada más gano, o sea, 80 pesos y se fueron a nivelarnos, pues eso así, para la materia penal no hay dolo en el incumplimiento que se está dando de la instrucción del familiar porque él está acreditando un ingreso mucho menor. O sea, lo que iba a decir es que aprovechando la mesa, los conocimientos de la mesa y muchas ganas de opinar de la mesa, que por qué no se hace una propuesta como que pudiera hacerse a partir de este foro y de esta mesa para atender esa problemática en específico. Ok, pues licenciada Ruth, efectivamente nosotros retomamos todos sus comentarios, sus argumentos, y esto todavía se lleva a una comisión que es la de justicia, donde se hace un análisis en base a los argumentos y se hace el dictamen de la iniciativa, que es esta 14. Tenemos más iniciativas ya en puerta, tienen un tiempo de caducidad, no nos podemos detener mucho, por eso es que les damos un tiempo para que aquí vengan y expongan todos los argumentos y llevárnoslos y ir sacando las iniciativas, porque sí, ya llevamos 3 meses de la legislatura y traemos ya trazadas algunas iniciativas, entonces sí, por el tiempo no nos podemos ir parando, pero sí, qué bueno que se hacen estas mesas, porque yo creo que la licenciada Wendy hoy pues lleva más herramientas, ¿verdad? Tiene muchas, pero hoy lleva más para que pueda defender esos casos que el mismo juez le dice, pues a través de sus ministerios públicos, ¿no? Porque claro que me queda claro que son las agentes del Ministerio Público, la Fiscalía de la Mujer, las que llevan estos casos, y en cuanto a los delitos patrimoniales.
Pero si del fraude genérico, pues tiene que avanzar, no nos podemos quedar en otras mesas, porque hay que seguir con iniciativas que yo creo que les empezamos a pasar, me imagino que en esta semana que entra, porque cada 15 días estamos ya juntándonos para sacar una iniciativa. Entonces ya no... Sí, claro. ¿Me permiten hacer un último comentario a propósito de esto, ¿no? De la cuestión probatoria? Me parece que muchos fiscales y muchos defensores, si bien es cierto, ofertan y desahogan su prueba, nada más que no generan adecuados argumentos. Y no solo eso, muchos de ellos se les olvida o se nos olvida hacer investigación documental. Es decir, no sustentamos nuestro argumento ni con jurisprudencia ni con doctrina. Nos limitamos a, tengo esta prueba, este es mi argumento, y a veces no lo sustentamos con doctrina, con jurisprudencia, con resoluciones de la Suprema, con resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, y nomás nos limitamos a esto, siendo que podemos sustentar y generar mayor convicción hacia un tribunal con esta prueba, con esta investigación documental, ¿no? Breve comentario. ¿Alguna manifestación más? Si no, yo les quiero pedir una disculpa porque los alimentos no llegaron, licenciado. Me acaban de comentar que el oficio no salió a tiempo para los alimentos, pero la próxima mesa tenemos ya que tenerlos. Déjeme encargo yo de eso. Por eso es que también así como que le estamos dando celeridad, porque sabemos que vienen del trabajo, que traen mucho de hambre y entre más se alargue, pues más difícil, ¿no? Pero ya no hay ningún comentario más para clausurar. Yo previamente, antes de clausurar, nomás que sí quisiera, para darle seriedad a estas mesas, que tienen seriedad, pero tuvimos experiencias muy lamentables en las anteriores de la legislación pasada. Aquí yo veo el consenso en cuanto a que no pase por los términos que cada quien expresó, prueba, lo que sea, ese tipo. Si los iniciadores persisten en eso, sí requerimos que nos los hagan saber, porque tuvimos muy lamentables experiencias de que cuando menos en un tipo penal que fue el homicidio, estaba Carlos Mario, el fiscal, fuera la mesa más nutrida que había. Aquí era como 15 o 18 representaciones, todos coincidimos que no, y sin embargo el iniciador, pues, el diputado dijo, para mí es una opinión, yo tengo poder y tengo la mayoría en el Congreso con mi partido y yo la paso y la aprobaron. Entonces, sí queremos darle seriedad, porque en el caso de nosotros, yo litigante, tenemos audiencias, tenemos nuestro trabajo y es un esfuerzo venir para contribuir en este tipo de mesas y para darle seriedad. El documento ese costó varias horas de trabajo, de maquinarlo, porque yo no, como le dije, yo no tengo secretaria, yo los tecleo y todo. Entonces no vamos a estar en un momento dado, no vamos a permitir estar desgastándonos para que se aprueben en contra de la voluntad de esas mesas. Si ustedes no están de acuerdo en el iniciador, pues perdón por señalar a usted, porque viene por los iniciadores, ¿no? Queremos que sí por escrito nos hagan ver y por escrito y nos digan sí lo vamos a pasar, pero que tengamos una respuesta, si no, no tiene caso continuar así. Pues cuente con ello, licenciado. Le vamos a hacer de su conocimiento la decisión que se tome para dictaminar esta iniciativa. Antes de subirla al pleno, por supuesto. Y siendo las... ¿Qué horas tenemos ahorita? 4:28 minutos. Sí, las 4:39 minutos del día 4 de diciembre. Damos por terminada 5. Andamos mal con minutos y ya no vemos, es el hambre más filtrada, Dios mío. No, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en 15 días, que sería el 19 de diciembre,
otra vez aquí, ya con los respectivos alimentos. Me comprometo. ¿Sale? Gracias. Bueno, ya fuera de esto, oiga, ¿Se nos acabó de la próxima semana? sí, ya fuera de esto, dentro de las iniciativas, vi que tuvieron algunos ahí que